Cuando mi nuera Rosa sacó hasta el último centavo de mi cuenta y se rió en mi cara, no tenía idea de que en realidad estaba firmando su propia sentencia de cárcel. Ella pensó que yo era solo una anciana débil e indefensa, pero en lugar de retirarme a un rincón a llorar, con una sola transmisión en vivo, arruiné su vida para siempre. Nunca lo olviden. Si subestiman a una madre, pueden terminar siendo linchados frente a todo el mundo. Pero ¿cómo pasé de ser una abuela tranquila a convertirme en un ángel de venganza? Para no perderse esta lección de justicia, suscríbanse ahora mismo al canal y denle me gusta al video. Empecemos. Me llamo Elena. Tengo 64 años. Cada línea en mi rostro es un mapa de los años que pasé bajo el calor sofocante de México, trabajando en fábricas polvorientas. No me gané la vida fácilmente. Cuando me mudé a Texas con mi hijo después de la muerte de mi esposo, en mi maleta no solo traía ropa, sino mi honor y la pensión que acumulé, trabajando de sol a sol durante años, rompiéndome la espalda. Soy una mujer que tiene por principio no depender de nadie. Pero a veces, el ser humano comete su mayor error al confiar ciega e incondicionalmente en quienes más ama. Mi hijo Luis y su esposa Rosa. Su vida era muy diferente a la mía, brillante, rápida y costosa. Cuando llegué a esta gran casa en Texas, Rosa me recibió diciéndome, «Querida mamita», me dijo, «no te canses más, yo me encargo de los bancos y las facturas, tú descansa». En ese momento, cegada por mi cariño, no pude ver la codicia que se escondía bajo esas dulces palabras. Con mis propias manos le entregué mis tarjetas, mis contraseñas, toda mi seguridad a esa víbora, hasta aquel martes. Iba a comprarle un chocolate a mi nieto en el supermercado. Solo un simple chocolate. Pasé mi tarjeta por la máquina. El sonido de rechazado retumbó en mis oídos. Lo intenté de nuevo, otra vez. Saldo insuficiente. Cuando llamé al banco con las esta lavara, manos temblorosas, lo que escuché hizo que se me helara la sangre. Mi cuenta había sido vaciada, y no poco a poco, sino de un solo golpe, con una transferencia masiva, y en el nombre del destinatario solo aparecía una persona, Rosa. No recuerdo cómo llegué a casa. Mi ira superaba a mi miedo. Cuando abrí la puerta, Rosa estaba sentada frente a esa televisión gigante en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando muebles nuevos en su tableta. Al verme, ni se inmutó. Su expresión no era de culpa, sino de pura arrogancia. «¿Dónde está mi dinero, Rosa?», le pregunté. Mi voz temblaba. No de miedo, sino de pura rabia. Ese era el dinero para la escuela de mis nietos, era el dinero para mi funeral. Rosa dejó lentamente su copa, se volvió hacia mí y dijo, esa frase que jamás olvidaré, esa frase que mató a la abuela dulce dentro de mí y despertó a una leona. «No exageres, Elena. Ese dinero ahora está en un lugar mejor. Lo invertí en nuestro futuro. Además, vives en esta casa. La comida que comes y el agua que bebes deben tener un precio, ¿no? Ya eres vieja. ¿Acaso te vas a llevar el dinero a la tumba?» En ese momento mi hijo Luis entró en la habitación. Pensé que defendería a su madre, que se enojaría con su esposa, pero mi propio hijo bajó la cabeza y se fue a la cocina sin mirarme. Su silencio me dolió más que el robo de Rosa. La sangre se me subió a la cabeza. No solo me habían robado, me habían pisoteado. En ese momento, recordé una regla que aprendí en aquella dura fábrica en México. No beses la mano que te golpea, rómpela. Apreté con fuerza el teléfono en mi bolsillo. Rosa pensaba que yo era una anciana ignorante, que no entendía de tecnología. Pero había una aplicación que mi nieto me había enseñado la semana pasada, y todo lo que Rosa acababa de confesar con esa sonrisa burlona, en realidad no se había quedado solo entre nosotras. Esa aplicación era una transmisión en vivo, y sin que Rosa lo supiera, en ese preciso momento, cientos de personas estaban escuchando cada una de sus palabras venenosas. El número de espectadores aumentaba segundo tras segundo. 500, 800, 1200. Los comentarios explotaban en la pantalla como fuegos artificiales. «¡Qué mujer tan horrible! Llamen a la policía. Compartan esto en todas partes». Pero yo no dije nada todavía. Dejé que Rosa siguiera cavando su propia tumba con sus propias palabras. Rosa tomó otro sorbo de vino,
claramente disfrutando de mi silencio, que ella interpretaba como derrota. Mira, Elena, aquí las cosas funcionan diferente que en tu pueblito mexicano. Aquí el dinero trabaja para quien sabe usarlo, no para quien lo guarda debajo del colchón como una campesina asustada. Se rió con esa risa aguda y despreciativa que me hacía hervir la sangre. Además, técnicamente ese dinero ya no era tuyo cuando me diste acceso a tu cuenta. Yo solo hice lo que era mejor para esta familia, aunque tú no tengas la inteligencia para entenderlo. Los comentarios en la transmisión se volvieron aún más furiosos. Alguien escribió: «Estoy grabando esto como evidencia». Otro comentó: «Ya identifiqué la casa. Vivo en el mismo vecindario». Las personas no solo estaban indignadas, estaban tomando acción. Mi pequeña transmisión había tocado una fibra sensible en miles de personas que habían sido traicionadas por sus propias familias, que habían visto a sus padres y abuelos ser abusados por la codicia de otros. Respiré profundo y finalmente hablé, esta vez con una calma que sorprendió hasta a mí misma. «Rosa, tengo una pregunta. ¿Alguna vez pensaste que quizás yo no era tan tonta como creías?» Ella me miró con esos ojos fríos y calculadores. «¿De qué estás hablando, vieja? Ya deja el drama y acepta la realidad. No tienes nada, no eres nada sin nosotros. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a volver a México a vivir en la pobreza? Aquí por lo menos tienes un techo sobre tu cabeza, aunque, claramente, no lo aprecias». En ese momento giré lentamente mi teléfono hacia ella, mostrándole la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el pequeño círculo rojo parpadeante que indicaba «en vivo» y el contador que ya marcaba más de 5,000 espectadores. El color se le fue del rostro como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. ¿Qué es esto?», tartamudeó. Su voz ya no tenía ese tono arrogante, sino un temblor de pánico absoluto. «Esto, querida Rosa, es justicia en tiempo real», le dije con una sonrisa que no había sentido en semanas. «Cada palabra que dijiste, cada insulto, cada confesión de tu robo, ha sido escuchada por miles de personas, y ese número sigue creciendo. Mira los comentarios si no me crees». Rosa intentó arrebatarme el teléfono, pero yo ya había aprendido a anticipar sus movimientos. Di un paso atrás y seguí hablando directamente a la cámara. «Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 64 años. Trabajé 40 años de mi vida para ganarme una pensión honesta. Y esta mujer que ven aquí, mi nuera Rosa, robó hasta el último centavo de mi cuenta mientras yo dormía bajo el mismo techo, confiando en ella como si fuera mi propia hija». Los gritos de Rosa llenaron la casa. «Apaga eso. Apágalo ahora mismo. No tienes derecho». Corrió hacia mí, pero tropezó con la alfombra en su desesperación. Luis finalmente salió de la cocina, con la cara pálida, entendiendo la magnitud del desastre que se estaba desarrollando. «Mamá, ¿qué hiciste?», me preguntó, pero no con enojo sino con una mezcla de shock y algo que parecía respeto, miedo quizás. «Hice lo que debía hacer desde el principio, hijo, defenderme, porque ustedes claramente no iban a hacerlo por mí». Mi voz se quebró un poco al decir eso, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre, y me dolía que él hubiera elegido el silencio cobarde sobre proteger a quien le dio la vida. Rosa se levantó del suelo, su perfecta apariencia ahora completamente destruida. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y pánico. «Esto es ilegal, no puedes grabarme sin mi permiso», gritaba como loca. Pero yo conocía mis derechos. Mi nieto me había explicado que en Texas solo se necesita el consentimiento de una parte para grabar una conversación, y esa parte era yo. Lo que es ilegal, Rosa, es robar el dinero de una anciana. Lo que es ilegal es el fraude financiero. Lo que es ilegal es el abuso de ancianos. Respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Y ahora todo está documentado, con tu propia confesión, transmitido a miles de testigos. El timbre de la puerta comenzó a sonar insistentemente. Rosa y Luis se miraron entre sí con terror evidente. Yo sabía exactamente quién estaba afuera porque había visto los comentarios. Algunas personas del vecindario que estaban viendo la transmisión habían decidido venir personalmente. Otros habían llamado a los medios de comunicación locales. Y alguien, bendito sea,
Había llamado a la policía para reportar un caso de abuso financiero de ancianos. Cuando Luis abrió la puerta, se encontró con un pequeño grupo de vecinos, 2 reporteros con cámaras y 2 oficiales de policía. La transmisión en vivo ahora tenía más de 15,000 espectadores, y el número seguía subiendo. Me había vuelto viral, pero no como esas abuelas que bailan o hacen recetas. Me había vuelto viral como un símbolo de resistencia, como una mujer que se negó a ser víctima silenciosa. Uno de los oficiales se acercó a mí con respeto. «Señora Martínez, recibimos múltiples llamadas sobre un posible caso de explotación financiera de un adulto mayor. ¿Está usted bien? ¿Necesita asistencia médica?» Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía realmente, que alguien se preocupaba por mí como ser humano y no como una fuente de ingresos. «Estoy bien, oficial. Mejor que nunca, de hecho. Pero sí, necesito presentar una denuncia formal contra mi nuera por robo y fraude». Rosa intentó intervenir con su mejor actuación de mujer incomprendida. «Esto es un malentendido terrible. Ella me dio permiso para manejar sus finanzas. Soy su nuera, familia. ¿Cómo pueden creer que yo?» Pero sus palabras sonaban huecas después de lo que miles de personas la habían escuchado confesar minutos antes. El otro oficial ya estaba revisando su teléfono donde, aparentemente, también había visto clips de mi transmisión que ya estaban siendo compartidos en todas las plataformas de redes sociales. «Señora, me temo que vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas. Hemos visto evidencia suficiente para justificar una investigación formal». La cara de Rosa pasó por todas las etapas del shock. Primero negación, luego ira. Después intentó negociar. «Esperen. Podemos resolver esto en familia. Elena, por favor, diles que esto es un error. Te devolveré el dinero, todo. Por favor». «Ahora», me suplicaba. La misma mujer que hacía media hora me había llamado vieja inútil y me había dicho que mi dinero estaba mejor en sus manos. Miré directamente a sus ojos, esos ojos que alguna vez fingieron amarme como a una madre. «Rosa, el dinero ya no importa tanto como el respeto que perdiste. No solo el mío, sino el de miles de personas que ahora saben exactamente quién eres. Enfrentarás las consecuencias de tus acciones, tal como yo he enfrentado las consecuencias de mi confianza ciega durante demasiado tiempo». Los reporteros estaban grabando todo. Una reportera joven se acercó a mí con su micrófono. «Señora Martínez, ¿cómo se siente ahora mismo? ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores que podrían estar pasando por situaciones similares?» Miré directamente a la cámara y hablé desde el corazón. «No se queden callados. No importa cuántos años tengan, no importa qué tan dependientes crean que son de otros. Su dignidad vale más que cualquier techo sobre su cabeza. Y en esta era de tecnología, tienen herramientas para defenderse. Usen su voz, porque la edad no te hace invisible a menos que tú lo permitas». Esas palabras resonaron de una manera que nunca imaginé. Los comentarios en la transmisión explotaron con mensajes de apoyo. «Mi abuela necesita ver esto. Estoy llorando. Eres mi heroína. Voy a llamar a mi mamá ahora mismo y pedirle perdón por no defenderla». Mi pequeño acto de desesperación se había convertido en algo mucho más grande que yo, en un movimiento que daba voz a los ancianos silenciados y maltratados en todas partes. Mientras Rosa era escoltada hacia el auto de policía, aún gritando sobre malentendidos y errores, Luis se quedó parado en el umbral de la puerta con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era culpa mezclada con vergüenza, mezclada con algo que parecía el despertar de una conciencia que había estado dormida durante mucho tiempo. Se acercó a mí lentamente, como si temiera que yo fuera a rechazarlo, y tenía razón en temer. «Mamá, yo no sé qué decir. Debí haberte defendido. Debí haber sido hombre suficiente para...». Levanté mi mano para detenerlo. «No ahora, Luis. No sé si habrá un momento para esta conversación, pero definitivamente no es ahora. Necesito tiempo para decidir si puedo perdonar no el robo de Rosa, sino tu silencio. Porque ese silencio me dolió más que 1000 robos». Mis palabras lo golpearon como bofetadas invisibles, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que tal vez debió haber derramado semanas atrás cuando todo esto comenzó. Los vecinos comenzaron a dispersarse,
pero no sin antes acercarse a darme palabras de aliento y apoyo. La señora Chen, que vivía 3 casas más abajo y con quien apenas había intercambiado saludos superficiales, me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi madre pasó por algo similar con mi hermano hace 5 años. Ella nunca tuvo el valor de denunciarlo y murió sintiéndose traicionada y sin valor. Gracias por demostrar que nunca es tarde para defenderse. Uno de los reporteros me preguntó si estaría dispuesta a dar una entrevista más larga para el noticiero de la noche. Acepté, porque me di cuenta de que mi historia podía ser una luz de esperanza para muchos que estaban sufriendo en silencio. Pero primero necesitaba descansar, procesar todo lo que había sucedido y, honestamente, todavía estaba temblando por la adrenalina que corría por mis venas. Cuando finalmente todos se fueron y me quedé sola en esa casa que ya no se sentía como hogar, me senté en el sofá y miré mi teléfono. La transmisión había terminado, pero los números eran abrumadores. Más de 50,000 personas la habían visto en vivo. Había sido compartida más de 20,000 veces en solo 2 horas. Los medios nacionales ya estaban recogiendo la historia. Titulares como «Abuela de 64 años usa transmisión en vivo para exponer a nuera que robó su pensión» y «La venganza viral de una anciana traicionada» aparecían en todas partes. Pero más allá de los números y la atención mediática, lo que realmente me conmovió fueron los mensajes personales. Miles de personas compartiendo sus propias historias de abuso financiero por parte de familiares, hijos e hijas que admitían haber ignorado las señales de que sus padres estaban siendo explotados, ancianos que me agradecían por darles el coraje para finalmente hablar sobre su situación. Una mujer llamada Martha me escribió: «Tengo 70 años y mi hijo ha estado robándome mi seguridad social durante 3 años. Pensé que estaba loca por enojarme porque es mi hijo y me está ayudando. Pero después de ver tu video, entendí que el amor no justifica el abuso. Mañana voy a ir al banco y cambiar todo. Gracias por salvarme». Leí ese mensaje una y otra vez, y las lágrimas finalmente comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de saber que mi dolor había servido para algo más grande que yo misma. Había transformado mi humillación en empoderamiento no solo para mí, sino para miles de personas que se veían reflejadas en mi historia. Esa noche no dormí en la casa de Luis y Rosa. Una de las vecinas, la señora Johnson, me ofreció su habitación de huéspedes sin que yo siquiera le pidiera. Ninguna mujer que tuvo el valor de hacer lo que tú hiciste hoy debería pasar la noche en la casa de quienes la traicionaron, me dijo con una firmeza maternal que me recordó a mi propia madre, que había muerto años atrás en México. Al día siguiente, la historia explotó aún más. Los principales noticieros nacionales querían entrevistarme. Abogados se ofrecieron a representarme pro bono, indignados por lo que habían visto en el video. Una organización de derechos de ancianos me contactó para pedirme que fuera vocera de su nueva campaña contra el abuso financiero de personas mayores. Mi vida había cambiado completamente en menos de 24 horas. Pero Rosa enfrentaba algo completamente diferente. Su nombre completo, Rosa Delgado, se había convertido en tendencia en las redes sociales, pero no de la manera que ella siempre había soñado. Ella, que publicaba fotos perfectamente editadas de su vida, de ensueño, ahora era el símbolo universal de la ingratitud y la codicia. Las personas habían encontrado todas sus cuentas en redes sociales. Encontraron fotos de ella presumiendo bolsas de diseñador, vacaciones lujosas en Cancún y Cabo, cenas en restaurantes caros, todo mientras yo, según descubrí después, había estado comprando las marcas más baratas del supermercado para ahorrar dinero para la familia. Los comentarios en sus publicaciones eran despiadados. «Este bolso lo compraste con el dinero robado de tu suegra. Espero que esas vacaciones hayan valido la pena tu dignidad. Eres una vergüenza para todas las nueras del mundo». Su empleador, un bufete de abogados prestigioso donde trabajaba como asistente legal, la puso en licencia administrativa inmediatamente cuando el video se volvió viral. Nadie quería estar asociado con la mujer que robó a su suegra anciana. La investigación policial avanzaba rápidamente. Los detectives descubrieron que Rosa no solo había transferido mi dinero a su cuenta personal,
sino que había estado haciendo retiros sistemáticos durante los últimos 6 meses. El total no eran solo los $15 de mi cuenta de pensión principal, sino más de $40 cuando se contaban todos los pequeños retiros que yo nunca noté porque confiaba en que ella estaba manejando mis finanzas eficientemente. El fiscal de distrito me llamó personalmente para informarme que estaban presentando cargos formales contra Rosa por explotación financiera de un adulto mayor, un delito grave en Texas que podía llevar de 2 a 10 años de prisión. Su video nos dio la evidencia más clara que he visto en mi carrera, me dijo. Ella literalmente se confesó culpable frente a miles de testigos. Este caso es sólido como roca, pero lo que vino después fue algo que nadie, ni siquiera yo, podría haber anticipado. 3 días después de que el video se volviera viral, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era una mujer con acento elegante, que se presentó como Victoria Blackwood, productora ejecutiva de uno de los programas de entrevistas más grandes del país. Señora Martínez, su historia ha tocado el corazón de millones de personas. Nos gustaría invitarla a nuestro programa para una entrevista especial, pero más allá de eso, hemos establecido un fondo de ayuda en su nombre. En solo 3 días, personas de todo el país han donado más de $200 para usted. Quieren asegurarse de que nunca más tenga que preocuparse por su seguridad financiera. Me quedé sin palabras. $200,000. Gente que ni siquiera me conocía, que solo había visto un video de 10 minutos de mi vida, había decidido ayudarme de una manera que jamás imaginé posible. No eran solo donaciones de grandes cantidades, eran $5 de un estudiante universitario que dijo, «Es todo lo que tengo, pero mi abuela habría querido que ayudara». $20 de una madre soltera que escribió, «Sé lo que es ser traicionada por familia». $100 de un anciano que simplemente puso, «Por justicia». Acepté ir al programa, no por la fama, sino porque sentía que tenía una responsabilidad con todas esas personas que me habían apoyado. Volé a Nueva York, algo que nunca había hecho en mi vida. El equipo de producción me trató como si fuera la reina. Me consiguieron un hotel hermoso, ropa nueva para la entrevista, y por primera vez en años me sentí valorada por algo más que mi capacidad de ser útil a otros. La entrevista se transmitió en horario estelar. La conductora, una mujer llamada Amanda Harris, conocida por sus entrevistas emotivas pero contundentes, comenzó mostrando clips de mi transmisión viral. Ver esos momentos en una pantalla gigante, en un estudio de televisión nacional, fue surrealista. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Amanda me informó en vivo que habían invitado a Rosa al programa para confrontarnos cara a cara. Mi corazón se aceleró. No estaba segura de estar lista para verla de nuevo, pero antes de que pudiera procesar mis emociones, Rosa entró al escenario. Se veía completamente diferente a la mujer arrogante que había conocido. Su cabello estaba sin estilo, su cara sin maquillaje, llevaba ropa simple y sus ojos estaban hinchados de llorar. Se sentó en la silla designada sin mirarme, con la cabeza baja como una niña regañada. Amanda no perdió tiempo. «Rosa, has visto el video que se volvió viral. Has leído los millones de comentarios. Todo el país, de hecho gran parte del mundo, ha visto cómo admitiste robarle a tu suegra y burlarte de ella. ¿Qué tienes que decir?» Rosa comenzó con lo que claramente era un discurso preparado, probablemente escrito por su abogado. «Quiero disculparme profundamente con Elena. Cometí un error terrible, impulsada por el estrés financiero, Pero Amanda la interrumpió. «Espera, ¿estrés financiero? Rosa, investigamos tus redes sociales. Tienes fotos de vacaciones en Europa de hace 2 meses. Bolsos que cuestan más que el alquiler mensual de muchas personas. Tratamientos de spa semanales. ¿Dónde está el estrés financiero?» Rosa se quedó en silencio, atrapada en su propia mentira. Luego intentó otra táctica. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos que parecían tan falsas como un billete de $3. «Elena, por favor, sé que cometí un error horrible, pero piensa en tus nietos. Si voy a prisión, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Realmente quieres que crezcan sin su madre?» Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi silla, algo que claramente sorprendió a todos porque no estaba planeado. Me acerqué a Rosa, y aunque cada célula de mi cuerpo quería gritarle, mantuve mi voz firme y controlada.
Rosa, no uses a mis nietos como escudo para tus crímenes. Esos niños merecen una madre que les enseñe sobre honestidad, integridad y respeto, no una que les muestre que está bien robar de los vulnerables y luego llorar cuando te atrapan. Si vas a prisión, no es porque yo lo quiera, es porque tú elegiste ese camino, cuando decidiste que tu codicia era más importante que mi dignidad. El estudio estalló en aplausos. Amanda tenía lágrimas en los ojos. Rosa se derrumbó en su silla, sollozando, pero esta vez parecían lágrimas reales de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o libertad, sino el respeto de todos los que alguna vez la conocieron. Después del programa, la historia tomó otro giro inesperado. Una mujer mayor se me acercó en el vestíbulo del estudio. Estaba elegantemente vestida, con joyas que claramente eran caras, pero no ostentosas. Se presentó como Mónica Sandoval y me dijo algo que cambiaría todo de nuevo. Elena, vi tu transmisión original y algo en tu historia me resultó terriblemente familiar. Hace 30 años, mi propia hermana intentó robarme mi herencia familiar. Luché durante años en los tribunales y eventualmente gané, pero el proceso fue agotador. Desde entonces, he dedicado mi vida y mi fortuna a ayudar a personas mayores que enfrentan abuso financiero. Y quiero ofrecerte algo. Me llevó a un café privado cerca del estudio y me explicó su propuesta. Mónica era multimillonaria, heredera de una fortuna farmacéutica y había establecido una fundación llamada Dignidad sin Edad. Quería que yo fuera la cara pública de la fundación, que viajara por el país compartiendo mi historia y ayudando a establecer leyes más estrictas contra el abuso de ancianos. No solo te pagaremos un salario generoso por tu trabajo, me explicó, sino que también estableceremos un fondo legal permanente que ayudará a la MIDA, otros en tu situación, a obtener representación gratuita. Tu valentía puede cambiar la vida de millones de personas mayores que sufren en silencio. Era demasiado para procesar. En menos de una semana, había pasado de ser una anciana robada y humillada a ser una figura pública con una plataforma y recursos para hacer una diferencia real. Acepté su oferta, no por el dinero, sino porque finalmente sentía que mi vida tenía un propósito mayor del que había imaginado. Mientras tanto, la situación legal de Rosa se deterioraba rápidamente. Su juicio se convirtió en uno de los casos más seguidos en los medios. El fiscal presentó no solo mi video viral como evidencia, sino que también habían encontrado mensajes de texto entre Rosa y sus amigas, donde literalmente se burlaba de mí, diciendo cosas como: «La vieja ni siquiera revisa su cuenta, es como quitarle dulces a un bebé, y finalmente voy a poder comprarme ese coche que siempre quise. Gracias, suegrita tonta». Cuando esos mensajes fueron leídos en voz alta en la corte, el murmullo de indignación fue audible incluso en la galería pública, que estaba completamente llena de personas que habían venido solo para ver cómo se hacía justicia. Rosa intentó explicar que los mensajes eran solo bromas, pero nadie le creyó. Ni siquiera su propio abogado parecía convencido. El testimonio más devastador vino de Luis, mi propio hijo. Los fiscales lo habían citado como testigo, y él tuvo que admitir bajo juramento que sabía lo que Rosa estaba haciendo y no hizo nada para detenerla. Pensé que estaba manejando las finanzas de manera más eficiente. Mintió al principio, pero cuando el fiscal le mostró los mensajes de texto donde Rosa claramente le había dicho que estaba usando el dinero de mamá para nuestras cosas, no pudo seguir mintiendo. ¿Y no pensó en proteger a su madre?, preguntó el fiscal. Luis bajó la cabeza, avergonzado. Pensé que tenía suficiente dinero. No pensé que... No me di cuenta de que... Su voz se quebró. No tengo excusa. Fallé como hijo. Verlo admitir eso en una corte pública fue agridulce. Por un lado, sentí una pequeña satisfacción de que finalmente reconociera su complicidad silenciosa. Por otro lado, mi corazón de madre todavía dolía al ver a mi hijo humillarse públicamente. Pero recordé las palabras de Mónica. La compasión no significa permitir que el abuso continúe. A veces, el amor más grande es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó solo 3 horas antes de regresar con un veredicto: culpable de explotación financiera agravada de un adulto mayor.
Cuando la palabra culpable resonó en la sala del tribunal, Rosa colapsó en su silla llorando histéricamente. Su abogado inmediatamente pidió clemencia, argumentando que era madre primeriza sin antecedentes penales. Pero el juez, una mujer de unos 50 años llamada Honorable Judith Morrison, no mostró simpatía. Antes de dictar sentencia, se dirigió directamente a Rosa con palabras que todos los presentes recordarían. Señora Delgado, este no fue un crimen de pasión o de necesidad desesperada. Este fue un crimen de codicia pura y premeditada. Usted no solo robó dinero de su suegra, robó su dignidad, su seguridad y su confianza en la familia. Lo que hace este crimen particularmente atroz es que su víctima la amaba incondicionalmente y confiaba en usted completamente. Usted explotó ese amor de la manera más cruel posible. La evidencia muestra que usted no solo robó, sino que se burló de su víctima, la llamó tonta y mostró cero remordimiento hasta que fue expuesta públicamente. Su arrepentimiento no parece genuino, sino más bien el resultado de haber sido atrapada. La jueza continuó. Sin embargo, consideraré el impacto en sus hijos y el hecho de que la señora Martínez eventualmente recuperó su dinero gracias a la generosidad pública. Por lo tanto, la sentenció a 5 años en prisión estatal, con elegibilidad para libertad condicional después de 2 años y medio, condicionada a que complete un programa de restitución donde deberá trabajar para reembolsar personalmente a la señora Martínez los $40 completos que robó, con intereses. Además, deberá completar 500 horas de servicio comunitario trabajando con ancianos en centros de cuidado, donde quizás aprenda algo sobre respeto y empatía. Rosa fue esposada inmediatamente y llevada fuera de la sala del tribunal. Pero antes de que se la llevaran, se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos ya no mostraban arrogancia ni falsas lágrimas, sino algo diferente: aceptación derrotada de que había destruido su propia vida por codicia. No sentí alegría al verla esposada, no sentí la satisfacción de venganza que había imaginado. En cambio, sentí una extraña mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido y alivio de que finalmente había justicia. La víbora que había intentado destruirme ahora enfrentaba las consecuencias de su propio veneno. Después del juicio, Luis se me acercó en el estacionamiento del juzgado. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que estoy dejando a Rosa. Voy a solicitar el divorcio y la custodia completa de los niños. No puedo seguir con alguien que fue capaz de hacerte eso y que me convirtió en cómplice de su crueldad. Miré a mi hijo, este hombre que alguna vez fue mi pequeño bebé, que había crecido para ser exitoso en los negocios, pero que había fallado en lo más importante: proteger a su propia madre. Luis, lo que necesitas no es mi perdón, sino perdonarte a ti mismo y asegurarte de que mis nietos nunca aprendan los valores que Rosa intentó enseñarles. El perdón llegará con el tiempo, si veo que realmente has cambiado. Pero ahora mismo, necesito espacio para sanar. Él asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Entiendo. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio. Se dio la vuelta y se fue, sus hombros encorvados por el peso de la culpa y el remordimiento. Los meses siguientes fueron transformadores de maneras que nunca imaginé. Mi trabajo con la Fundación Dignidad Sin Edad me llevó por todo el país. Hablé en centros comunitarios, en programas de televisión locales y nacionales, en conferencias sobre derechos de ancianos. Cada vez que compartía mi historia, al menos 5 personas se me acercaban después para decirme que habían estado sufriendo abuso similar y que mi valentía les había dado el coraje para actuar. Ayudamos a establecer leyes más estrictas en 7 estados diferentes, requiriendo verificaciones más rigurosas cuando familiares intentan obtener poder notarial sobre ancianos y estableciendo penas más severas para el abuso financiero de personas mayores. Mi video viral se convirtió en material educativo, utilizado en escuelas de derecho, programas de trabajo social y capacitaciones policiales sobre cómo identificar y responder al abuso de ancianos. Pero lo más sorprendente de todo llegó 6 meses después del juicio. Estaba en mi nuevo apartamento, un lugar hermoso que había comprado con parte del dinero donado, cuando recibí una carta. El remitente era de la prisión estatal donde Rosa estaba cumpliendo su condena.
Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrir, pero algo me detuvo. La curiosidad venció a mi resentimiento. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa muy diferente de la escritura elegante que Rosa solía tener. Decía: «Querida Elena, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, mucho menos a esperar una respuesta, pero hay cosas que necesito decir. No para buscar tu perdón, sino porque necesito que sepas la verdad, aunque esa verdad sea fea y dolorosa. Crecí en una familia donde el dinero lo era todo. Mi padre nos abandonó porque mi madre no era lo suficientemente exitosa. Mi madre se casó 3 veces más, siempre buscando seguridad financiera, nunca amor. Aprendí que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria, no por su carácter. Cuando conocí a Luis, vi una oportunidad de finalmente tener la vida que me habían enseñado a desear. Pero eso no es excusa. Nada justifica lo que te hice. Aquí en prisión, trabajo en la cocina con otras 3 mujeres. Una de ellas, doña Carmen, tiene 68 años y está aquí por robar medicinas porque no podía pagarlas para su esposo enfermo. Cada día me cuenta historias de su vida, de cómo sus hijos la abandonaron cuando ya no tenía nada que darles, de cómo su único crimen fue amar demasiado y dar demasiado. Cuando la escucho, veo tu rostro, veo el dolor que te causé reflejado en sus ojos cansados. Me he convertido en la persona que arruinó a alguien como doña Carmen, y esa realización me destroza cada día. No, busco tu compasión. Merezco estar aquí, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. No solo te robé dinero, Elena, te robé tu paz, tu confianza en la familia, tu sentido de seguridad, y por eso ninguna cantidad de tiempo en prisión será suficiente castigo. Mis hijos me preguntan en sus visitas por qué hice lo que hice, y no tengo una respuesta que los satisfaga porque ni yo misma la entiendo completamente. Pero estoy en terapia aquí, tratando de deshacer años de valores torcidos y prioridades equivocadas. No sé si alguna vez seré una buena persona, pero al menos ahora sé qué tipo de persona mala fui. Gracias por enseñarme, aunque de la manera más dura posible, que la dignidad no se compra con dinero, sino que se gana con acciones. Nunca olvidaré esa lección, Rosa. Leí la carta 3 veces. No sabía qué sentir. Parte de mí quería creer que su arrepentimiento era genuino, pero otra parte recordaba sus lágrimas falsas en el Kenelira, programa de televisión. Decidí no responder, al menos no todavía. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar, y yo no le debía a Rosa el consuelo de mi perdón solo porque ella finalmente había encontrado su conciencia tras las rejas. Pero la carta me hizo pensar en algo importante: la diferencia entre justicia y venganza. Había conseguido justicia. Rosa estaba en prisión. La ley se había aplicado. Mi dignidad había sido restaurada, pero nunca había buscado venganza personal. Nunca había querido destruirla más allá de las consecuencias naturales de sus acciones. Y tal vez esa era la razón por la que podía dormir en paz por las noches, algo que sospechaba Rosa no podía hacer en su celda fría. Mi relación con Luis también había comenzado un lento proceso de sanación. Él había seguido adelante con el divorcio y había obtenido la custodia completa de mis nietos después de que Rosa firmara sus derechos parentales desde la prisión, admitiendo que no estaba en condiciones de ser madre. Luis se había mudado a un apartamento más pequeño, más humilde que la casa grande donde todo había comenzado. Había comenzado a llevar a mis nietos a terapia para ayudarlos a procesar lo que había sucedido con su madre. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a traer a los niños a visitarme. Al principio eran visitas cortas y llenas de tensión incómoda, pero con el tiempo comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación familiar funcional. Luis había cambiado. Ya no era el hombre que ponía el dinero y el estatus por encima de todo. Había aprendido, como Rosa, pero de una manera menos destructiva, que hay cosas más valiosas que las cuentas bancarias. Un día, mientras mis nietos jugaban en el parque cerca de mi apartamento, Luis se sentó a mi lado en una banca y me dijo: «Mamá, he estado yendo a terapia también». Mi terapeuta me hizo una pregunta que no podía responder. «¿Cuándo dejaste de ver a tu madre como una persona, comenzaste a verla como una obligación?»
y me di cuenta de que fue gradual, tan gradual que ni siquiera lo noté. Rosa me manipuló. Sí, pero yo permití ser manipulado porque en el fondo yo también había perdido mis valores. Estaba tan enfocado en trepar en mi carrera, en impresionar a la gente, que olvidé qué era realmente importante. Le tomé la mano, arrugada por la edad pero todavía capaz de ofrecer consuelo maternal. Luis, cometiste errores terribles, pero al menos estás tratando de enmendarlos. Eso es más de lo que muchas personas hacen. Tus hijos te están viendo aprender y crecer. Y esa es la mejor lección que puedes darles. La historia tomó otro giro inesperado, cuando 8 meses después del juicio, recibí una llamada del productor de un estudio de Hollywood. Querían hacer una película basada en mi historia, una película real, con actores conocidos, guión profesional, todo el paquete completo. Me ofrecieron una suma considerable por los derechos de mi historia y un puesto como consultora en la producción para asegurar que contaran mi experiencia con precisión y respeto. Al principio rechacé la idea. No quería que mi dolor se convirtiera en entretenimiento para las masas, pero Mónica de la Fundación me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Elena, piensa en cuántas más personas verán una película que los que ven las noticias o leen artículos. Piensa en el impacto que podría tener, en cuántos ancianos podrían ser salvados si sus familiares ven esta película y reconocen su propio comportamiento abusivo antes de que sea demasiado tarde. Tenía razón. Acepté, pero con condiciones estrictas. El 50% de las ganancias de la película irían directamente a la Fundación Dignidad sin Edad, para financiar ayuda legal gratuita para víctimas de abuso de ancianos. Y yo tendría aprobación final sobre el guión para asegurar que no glamorizaran el abuso ni suavizaran la gravedad de lo que Rosa había hecho. La producción de la película fue una experiencia surrealista. Ver a actrices audicionando para interpretarme, para capturar mis gestos y mi forma de hablar, era como verse a sí misma a través de un espejo extraño. La actriz que finalmente consiguió el papel, una mujer mexicano-americana llamada Sofía Morales, conocida por sus papeles dramáticos, pasó días conmigo aprendiendo no solo cómo hablaba, sino cómo pensaba, qué me motivaba, cómo había encontrado el coraje para defenderme. Lo que me fascina de tu historia, me dijo Sofía durante una de nuestras sesiones, no es solo la traición o la justicia, es que nunca dejaste que la victimización te definiera. En el momento en que decidiste encender esa transmisión en vivo, dejaste de ser víctima y te convertiste en guerrera. Esa transformación es lo que hace que tu historia sea tan poderosa. Durante el proceso de filmación, que tomó 4 meses, me invitaron al set varias veces. Ver la recreación de los peores momentos de mi vida fue terapéutico de una manera extraña. Era como verme desde afuera, como si estuviera validando que lo que había sucedido era real y significativo, no solo en mi mente sino en la realidad colectiva. Hubo una escena en particular que me rompió emocionalmente. Era la recreación del momento en que confronté a Rosa, y ella me dijo que yo era demasiado vieja para importar, que mi dinero estaba mejor usado por ellos. Ver a otra persona pronunciar esas palabras, ver el dolor reflejado en la cara de Sofía mientras actuaba mi parte, me hizo llorar de una manera que no había llorado desde que todo comenzó. El director detuvo la filmación, y todos en el set se quedaron en silencio respetuoso, mientras yo procesaba mis emociones. Sofía se me acercó, todavía con el maquillaje de anciana que la hacía parecerse a mí, y me abrazó. «Eres la mujer más valiente que he conocido», me susurró, «y voy a honrar tu historia con cada onza de mi habilidad». Y lo hizo. Cuando Kila finalmente vi el corte final de la película, titulada Una voz imparable, la historia de Elena Martínez. Lloré de nuevo, pero esta vez de orgullo. No solo habían capturado los eventos con precisión brutal, sino que habían capturado algo más profundo, el espíritu de resistencia que existe en todas las personas mayores que son constantemente subestimadas y devaluadas por una sociedad obsesionada con la juventud. La película se estrenó en festivales de cine primero, donde ganó varios premios incluyendo Mejor Película Dramática en el Festival de Cine de Sundance. Los críticos la alabaron por su honestidad sin concesiones y su retrato matizado de las dinámicas familiares complejas. Algunos críticos señalaron que
La película no pintaba a Rosa como un monstruo unidimensional, sino como una persona real con traumas propios que había hecho elecciones terribles, lo cual aprecié, porque la verdad es siempre más compleja que el bien y el mal absolutos. Cuando la película finalmente se estrenó en cines nacionales, el impacto fue masivo. Las salas se llenaban con audiencias multigeneracionales. Vi a abuelos llorando mientras sus nietos les apretaban las manos. Vi a hijos adultos saliendo de las salas con expresiones pensativas, claramente cuestionando su propio trato hacia sus padres ancianos. Los grupos de discusión, después de las proyecciones, eran intensos y emotivos, con personas compartiendo sus propias historias de abuso o admitiendo sus propias faltas. Lo más impactante fue cuando comenzaron a llegar las estadísticas. En los 3 meses posteriores al estreno de la película, los reportes de abuso de ancianos a las autoridades aumentaron en un 300%. Pero no solo eso, las donaciones a organizaciones de derechos de ancianos se dispararon. Se introdujeron nuevas legislaciones en 2 estados diferentes. Y lo más importante, incontables familias reportaron que la película había iniciado conversaciones difíciles pero necesarias sobre el respeto y el trato a los miembros mayores de la familia. Recibí miles de cartas, muchas de ellas de personas que admitían: vi la película y me vi a mí mismo en el personaje de Rosa, o reconocí el comportamiento de mi hermana, y finalmente tuve el coraje de confrontarla y proteger a nuestra madre. Cada carta era un recordatorio de que mi decisión de hacer pública mi humillación no había sido en vano. Pero la historia aún tenía más capítulos por escribir. 18 meses después de que Rosa entrara en prisión, recibí otra llamada inesperada. Era del director de la prisión. Rosa estaba siendo considerada para un programa especial de libertad condicional temprana debido a su comportamiento ejemplar y su participación en múltiples programas de rehabilitación. Como víctima del delito, tenía derecho a testificar en la audiencia de libertad condicional. Me quedé despierta durante noches enteras tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería que Rosa cumpliera cada día de su sentencia completa. Pero otra parte, la parte que había crecido a través de todo este proceso, entendía que el castigo sin posibilidad de redención es solo crueldad disfrazada de justicia. Decidí asistir a la audiencia, pero no sabía qué iba a decir hasta que llegó el momento. La sala de audiencias era pequeña, con solo la Junta de Libertad Condicional, el abogado de Rosa, Rosa misma y yo. Rosa se veía completamente diferente de la mujer que había conocido. Había perdido peso, su cabello estaba completamente cano ahora, y sus ojos tenían una cualidad diferente, algo que parecía humildad genuina, en lugar de la falsa contrición que había mostrado antes. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté lentamente. Miembros de la Junta, he pensado mucho sobre qué decir aquí hoy. Rosa Delgado me robó más que dinero. Me robó mi sentido de seguridad, mi confianza en la familia, mi paz mental. Durante meses después de lo que hizo, tenía pesadillas. Me despertaba en pánico pensando que estaba de nuevo en esa casa, vulnerable e impotente. Vi a Rosa bajar la cabeza, lágrimas cayendo sobre sus manos esposadas. Pero, continué, también he aprendido algo en estos últimos 2 años. He aprendido que aferrarse al odio y la amargura solo me lastima a mí misma. He aprendido que la justicia ya se ha servido, que Rosa ha enfrentado consecuencias severas por sus acciones. He leído las cartas que ha escrito, no solo a mí sino a otros ancianos en programas de correspondencia de la prisión, disculpándose y ofreciendo apoyo. He hablado con doña Carmen, la mujer que mencionó en su carta, quien me contactó para decirme que Rosa la había ayudado a aprender a leer y escribir en inglés, algo que nadie más se había molestado en hacer en sus 10 años de prisión. Me volví para mirar directamente a Rosa. No sé si tu cambio es permanente o solo una actuación para salir de prisión antes. Pero creo en segundas oportunidades, no porque tú las merezcas, sino porque yo merezco la paz que viene con el perdón. Sin embargo, mi apoyo para tu libertad condicional viene con condiciones. Me volví de nuevo hacia la Junta. Si Rosa es liberada, solicito que se le requiera continuar con terapia intensiva, que complete las 500 horas de servicio comunitario que aún le deben,
que mantenga contacto cero conmigo y con mis nietos hasta que ellos sean lo suficientemente mayores para decidir por sí mismos si quieren conocerla, y que cada mes, durante los próximos 5 años, done el 30% de cualquier ingreso que gane a organizaciones de derechos de ancianos. No para castigarla, sino para asegurar que su redención sea activa, no pasiva. La Junta deliberó durante 2 horas. Finalmente, el presidente anunció su decisión. Señora Delgado, este es un caso extraordinario en muchos sentidos. El crimen que cometió fue atroz, pero la gracia que su víctima ha mostrado es igualmente extraordinaria. Vamos a aprobar su libertad condicional bajo todas las condiciones establecidas por la señora Martínez, más una adicional. Usted hablará en escuelas, centros comunitarios y prisiones sobre su experiencia, no para glorificar su crimen, sino para advertir a otros sobre las consecuencias de la codicia y el abuso familiar. Su historia, junto con la de la señora Martínez, puede salvar a otros de seguir su camino destructivo. Rosa fue liberada 3 semanas después. No estuvo en su liberación, pero supe por Luis que lo primero que hizo fue ir al cementerio donde estaba enterrado su padre, algo que nunca había hecho en toda su vida adulta. Pasó horas allí, aparentemente confrontando los demonios de su infancia que la habían llevado a valorar el dinero sobre todo lo demás. Los meses siguientes trajeron reportes periódicos de Rosa cumpliendo con todas las condiciones de su libertad condicional. Comenzó a trabajar en un centro de ancianos como parte de su servicio comunitario, y según los reportes del supervisor, los residentes la adoraban. Empezó a dar charlas en escuelas secundarias sobre las consecuencias de las malas decisiones, usando su propia historia como advertencia, y cada mes, religiosamente, donaba el 30% de su salario a la Fundación Dignidad sin Edad. Nunca nos encontramos cara a cara después de la audiencia de libertad condicional, y eso estaba bien. Algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas, pero pueden ser liberadas. El perdón no significa reconciliación, significa simplemente dejar ir el veneno del resentimiento que envenena solo al que lo sostiene. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo y propósito. Mis nietos, ahora de 8 y 10 años, me visitaban regularmente y habían comenzado a entender, a su nivel, lo que había sucedido. Les enseñé que las personas cometen errores, incluso errores terribles, pero que eso no define completamente quiénes son o quiénes pueden llegar a ser. La Fundación Dignidad sin Edad había crecido exponencialmente. Ahora, teníamos oficinas en 25 estados, miles de voluntarios, y habíamos ayudado a recuperar más de $50 millones robados de personas mayores por familiares abusivos. Cada caso ganado, cada anciano salvado del abuso, se sentía como una pequeña victoria no solo para ellos, sino para mí también. Cumplí 66 años en una celebración que nunca imaginé tendría. El salón estaba lleno de personas cuyas vidas había tocado de alguna manera. Ancianos que había ayudado a empoderarse, activistas que trabajaban en la fundación e incluso Sofía Morales, la actriz que me había interpretado en la película y que se había convertido en una amiga cercana y aliada en la causa. Luis dio un discurso en mi fiesta que me hizo llorar. Mi madre me enseñó muchas cosas cuando era niño, cómo atar mis zapatos, cómo ser educado, cómo trabajar duro. Pero la lección más importante que me enseñó la aprendí como adulto, cuando la fallé de la peor manera posible. Me enseñó que nunca es tarde para defenderse, que la edad no disminuye el valor de una persona, y que el verdadero amor familiar no se trata de obediencia ciega, sino de respeto mutuo y protección. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hijo que ella merece, enseñando a mis hijos los valores que casi perdí. Mientras estaba parada frente a todas esas personas que habían venido a celebrar no solo mi cumpleaños, sino lo que mi historia había representado para tantos, me di cuenta de algo profundo. Aquella tarde terrible cuando Rosa me robó y se burló de mí, cuando Luis me falló con su silencio, cuando me sentí más sola y traicionada que nunca en mi vida, en ese momento oscuro había plantado sin saberlo las semillas de una transformación que alcanzaría mucho más allá de mi propia vida. Una joven se me acercó durante la fiesta, se presentó como Melissa, estudiante de trabajo social,
de 23 años. Señora Martínez, vi su video original cuando tenía 21 años. En ese momento, mi abuela estaba viviendo una situación similar con mi tío. Nadie en la familia quería creer que él le estaba robando porque era familia. Pero después de ver su video, encontré el coraje para investigar y reportar lo que estaba pasando. Salvamos a mi abuela de perder todo. Más que eso, su ejemplo me inspiró a cambiar mi carrera. Antes estudiaba marketing, pero después de ver lo que usted hizo, decidí dedicar mi vida a proteger a los vulnerables. Me gradúo el próximo mes con un título en trabajo social especializado en protección de ancianos. Y todo porque usted tuvo el coraje de encender esa cámara y decir no más. Historias como la de Melissa se habían vuelto comunes. Había recibido cientos de cartas similares de personas de todas las edades que habían sido inspiradas de alguna manera por mi historia. Algunas habían cambiado sus carreras, otras habían reparado relaciones con sus padres ancianos, otras más habían encontrado el coraje para escapar de situaciones abusivas propias. Me había convertido en algo que nunca busqué ser, un símbolo. Pero a diferencia de Rosa, que había buscado desesperadamente estatus y reconocimiento a través de posesiones materiales y apariencias superficiales, yo había encontrado un propósito genuino y un legado real no a través de la codicia, sino a través de la vulnerabilidad, no a través del silencio, sino a través de la verdad. Un reportero me preguntó en una entrevista, ¿alguna vez se arrepiente de haber hecho pública su historia? ¿De haber expuesto a su familia de esa manera? Mi respuesta fue clara. No me arrepiento de la verdad. Me arrepiento de no haber tenido el coraje de defender antes, de haber permitido que el miedo a causar problemas me mantuviera silenciosa mientras era abusada. Pero el día que encendí esa transmisión no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, la única cosa que cambiaría sería no dudar ni un segundo antes de presionar ese botón de en vivo. Las últimas noticias que tuve de Rosa llegaron un año después de su liberación. Había conseguido un trabajo a tiempo completo en un centro de atención para ancianos y aparentemente se había vuelto una de las empleadas más dedicadas. Había comenzado una relación con un viudo de 50 años que trabajaba como contador en la misma organización. Por lo que sabía, vivía modestamente, conducía un coche usado y dedicaba sus fines de semana a ser voluntaria en refugios para personas sin hogar. No sé si su cambio fue completamente genuino o parcialmente performativo, y honestamente, ya no me importaba. Había dejado de definirme por lo que Rosa me hizo y había comenzado a definirme por lo que yo hice en respuesta. Esa era la verdadera libertad. Mis nietos habían empezado a hacer preguntas más profundas sobre toda la situación a medida que crecían. «Abuela», me preguntó mi nieto mayor un día, «¿por qué perdonaste a mamá pero no quieres verla?» Me senté con él y le expliqué algo que espero que lleve consigo toda su vida. El perdón no significa pretender que el daño nunca sucedió. Significa soltar el odio que te envenenara el corazón. Pero el perdón no requiere que te pongas de nuevo en una posición donde puedan lastimarte otra vez. Yo perdoné a tu madre porque necesitaba paz, no porque ella la mereciera necesariamente. Y mantenerla fuera de mi vida no es castigo, es protección. Puedo perdonar a alguien y aún así elegir no tener una relación con esa persona. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Él pensó en eso por un momento y luego preguntó, «Cuando sea grande, ¿puedo trabajar en tu fundación ayudando a abuelos como tú?» En ese momento, supe que mi legado estaba asegurado, no a través del dinero o la fama, sino a través de los valores que había transmitido a la siguiente generación. Rosa había intentado robar mi presente, pero sin quererlo, me había dado un futuro más, significativo de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora, a mis 68 años, miro hacia atrás en aquel martes terrible cuando todo cambió, y veo una verdad que entonces no podía ver. A veces las traiciones más dolorosas son las que nos catapultan hacia nuestro verdadero propósito. Si Rosa nunca me hubiera robado, yo habría seguido siendo una abuela tranquila, viviendo una vida pequeña y cómoda. No habría descubierto mi propia fortaleza. No habría ayudado a miles de personas a encontrar su voz.
no habría cambiado leyes que ahora protegen a millones de ancianos vulnerables. No estoy agradecida por el abuso, jamás lo estaré. Pero estoy agradecida por descubrir que incluso a los 64 años, cuando la sociedad básicamente te dice que tu vida ya está terminada y que debes solo esperar el final calladamente, todavía puedes levantarte y rugir tan fuerte que el mundo entero te escuche. La semana pasada recibí una última carta de Rosa. No la había pedido, no la esperaba. Decía simplemente: Elena, no busco tu respuesta ni tu absolución. Solo quiero que sepas que cada día trabajo con ancianos en el centro. Veo tu rostro en el de ellos. Y cada día me pregunto, ¿cómo pude haber sido tan ciega, tan cruel, tan perdida? He aprendido que la redención no es un destino, sino un viaje que nunca termina. Gracias por enseñarme, de la manera más dura posible, que todas las personas merecen dignidad, sin importar su edad o cuánto dinero tengan. Dedicaré el resto de mi vida a honrar esa lección, no para ganar tu perdón, sino porque finalmente entiendo que es lo correcto. Tu lección más difícil, Rosa. Leí la carta una vez y la guardé en un cajón. Tal vez algún día la responda, tal vez no, pero sé esto con certeza. La historia que comenzó con mi humillación más grande terminó convirtiéndose en mi triunfo más grande. Pasé de ser una víctima silenciosa a ser una voz imparable para los que no tienen voz. Mi video viral ya no es la definición de quién soy, es simplemente el catalizador que encendió un movimiento que seguirá mucho después de que yo me haya ido. La fundación continuará. Las leyes que ayudamos a crear protegerán a generaciones futuras. Los miles de ancianos que encontraron el coraje para defenderse, inspirados por mi historia, serán mi verdadero legado. Y para Rosa, Luis, y cualquiera que alguna vez subestime a una persona mayor, pensando que son débiles o irrelevantes, recuerden esto: no confundan nuestra amabilidad con debilidad, nuestra paciencia con estupidez o nuestras arrugas con irrelevancia. Porque el día que elijamos defendernos, descubrirán que tenemos décadas de sabiduría, resistencia forjada en años de superar adversidades y absolutamente nada que perder. Aquel martes, cuando Rosa se burló de mí y me dijo que era demasiado vieja para importar, ella firmó su propia sentencia. Pero yo firmé mi propia liberación. Presioné ese botón de transmisión en vivo, no sabiendo que cambiaría mi vida, su vida, y las vidas de incontables otros para siempre. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo a la anciana asustada que era. Veo a una guerrera, una sobreviviente, una defensora. Veo cada arruga como una medalla de honor ganada a través de batallas enfrentadas y superadas. Veo a una mujer que se negó a ser definida por lo que le hicieron y eligió ser definida por cómo respondió. Y si tuviera que darle un consejo a cualquier persona, joven o vieja, que esté enfrentando traición, abuso o injusticia, sería este: nunca subestimen el poder de su propia voz. En la era digital, un solo video, una sola transmisión, una sola verdad dicha con valentía puede mover montañas. No permitan que nadie los silencie, los minimice o los haga sentir que su dolor no importa. Porque importa. Ustedes importan. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderse. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 68 años. Y mi historia no terminó con un robo. Comenzó con uno. Esta es mi verdad. Esta es mi victoria. Y esta es mi promesa. Mientras tenga aliento en mi cuerpo, seguiré luchando para que ningún anciano tenga que sufrir en silencio como yo sufrí, para que ninguna Rosa piense que puede salirse con la suya con su crueldad, y para que cada persona mayor sepa que su vida, su dignidad y su voz todavía tienen un poder inmenso. La vejez no es el final de nuestra relevancia. Es solo el comienzo de nuestra sabiduría más profunda. Y cuando esa sabiduría se combina con el coraje de decir la verdad, nos volvemos imparables. Que mi historia sea prueba de que nunca es demasiado tarde para rugir, para defenderse, para exigir respeto y para transformar su dolor en un propósito que cambie el mundo. Porque si una abuela de 64 años, con solo un teléfono, y la verdad pudo crear un movimiento que cambió leyes y salvó miles de vidas, imaginen lo que ustedes pueden hacer cuando finalmente decidan que ya no van a permanecer en silencio.
La revolución no siempre llega, con armas o marchas. A veces llega con una anciana, un teléfono inteligente y las palabras más poderosas que existen. Ya basta, no más. Y eso, mis queridos, es cómo una abuela supuestamente débil e indefensa se convirtió en la pesadilla de toda persona abusiva, el héroe de miles de víctimas silenciosas y la prueba viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. No subestimen nunca el poder de una madre, de una abuela, de una persona mayor que ha decidido que su dignidad vale más que su comodidad, porque el día que nos levantamos, hacemos temblar al mundo entero. Esta es mi historia, y ahora es también la historia de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron impotentes, invisibles o descartados por la sociedad. Somos más fuertes de lo que nos dicen. Somos más relevantes de lo que nos hacen creer. Y somos absolutamente imparables cuando decidimos que nuestra voz merece ser escuchada. La pantalla de mi teléfono se ilumina con una notificación. Es un mensaje de una organización internacional de derechos humanos. Quieren nominarme para un premio por mi trabajo defendiendo los derechos de las personas mayores. Sonrío y pongo el teléfono a un lado. Los premios son bonitos, pero no son la razón por la que hago lo que hago. Miro por la ventana de mi oficina en la fundación. Abajo, en el estacionamiento, veo a una mujer mayor siendo ayudada por su hija a salir del auto. Vienen a una de nuestras sesiones de asesoramiento gratuito. La mujer camina encorvada, con miedo en sus ojos, igual que yo caminaba hace 4 años. Pero sé que cuando salga de aquí en unas horas, caminará diferente, porque sabrá que no está sola, que tiene derechos, que tiene opciones y sobre todo, que tiene valor. Mi teléfono suena, es Luis. Hola mamá, ¿sigues en pie para la cena con los niños esta noche? Por supuesto, respondo. A las 6, ¿verdad? Sí, mamá. Hay algo que quiero decirte cuando nos veamos. Hay algo en su purione. Voz. Una emoción que no puedo identificar. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Es solo que, en fin, te lo diré en persona. Los niños también tienen algo que mostrarte. Cuelgo con curiosidad pero sin preocupación. He aprendido que no todas las sorpresas son malas. De hecho, algunas de las mejores cosas de mi vida han venido disfrazadas de momentos inesperados. Más tarde esa noche, sentada en el restaurante familiar que se ha convertido en nuestro lugar de reunión semanal, mis nietos corren hacia mí con una carpeta. Abuela, abuela, mira lo que hicimos en la escuela. Abro la carpeta y veo un proyecto escolar. El título dice, Mi héroe personal. Hay fotos mías, recortes de artículos de periódicos sobre mi caso, dibujos que ellos hicieron, y un ensayo escrito con la letra todavía torpe de mi nieto de 10 años. Leo en voz alta. Mi héroe es mi abuela Elena. Ella me enseñó que ser viejo no significa ser débil. Cuando alguien fue malo con ella y le robó, ella no lloró y se dio por vencida. Ella se defendió y ayudó a muchas otras abuelas y abuelos a defenderse también. Mi maestra dice que mi abuela cambió las leyes para proteger a las personas mayores. Yo quiero ser como mi abuela cuando sea grande. Quiero defender a las personas que necesitan ayuda. Mi abuela dice que nunca es tarde para hacer lo correcto, y yo creo en ella porque ella lo demostró. Estoy orgulloso de que sea mi abuela. Las lágrimas caen sobre el papel antes de que pueda detenerlas. Luis me pone la mano en el hombro. Ese es el proyecto por el que te llamé, pero hay más. Los niños ganaron el primer lugar en la Feria de Ciencias Sociales de toda la escuela. Y la escuela quiere que vayas a dar una charla a todos los estudiantes sobre tu experiencia y sobre defender a los vulnerables. Miro a mis nietos, sus caritas brillando de orgullo, y veo que el ciclo se ha completado. La vergüenza que Rosa intentó hacerme sentir se ha transformado en el orgullo que mis nietos sienten por mí. El silencio que casi me destruye se ha convertido en una voz que educa a la próxima generación. Por supuesto que iré a su escuela, les digo, abrazándolos fuerte. Y ustedes dos van a estar a mi lado cuando hable, porque esta historia también es de ustedes ahora. Ustedes son la prueba de que las lecciones correctas pueden pasar de generación en generación. Esa noche, mientras conduzco de regreso a casa, pienso en el largo camino que he recorrido desde aquel martes terrible. Pienso en Rosa,
quien según las últimas noticias sigue trabajando con ancianos y aparentemente ha encontrado algún tipo de paz en su redención diaria. Pienso en Luis, quien se ha convertido en el padre y el hijo que siempre debió ser. Pienso en todas las personas cuyas vidas he tocado y que han tocado la mía. Pero sobre todo, pienso en aquella Elena de hace 4 años, parada humillada en su propia sala, sosteniendo un teléfono con manos temblorosas, sin saber que estaba a punto de presionar un botón que cambiaría todo. Si pudiera volver en el tiempo y hablarle, le diría: adelante, presiona ese botón. Sí, tu vida va a cambiar de maneras que no puedes imaginar. Sí, va a ser difícil y doloroso a veces. Pero del otro lado de ese miedo está una versión de ti misma que ni siquiera sabes que existe. Una guerrera, una líder, una inspiración. Presiona el botón, Elena. El mundo está esperando escuchar tu rugido. Y así, queridos amigos que han seguido mi historia desde el principio hasta este momento, les dejo con esto. Cada uno de ustedes tiene un botón que necesita ser presionado, una verdad que necesita ser dicha, una injusticia que necesita ser confrontada. Tal vez no sea tan dramático como mi historia, tal vez no se vuelva viral, tal vez no cambie leyes nacionales, pero cambiará su vida, y eso es lo que importa, porque la valentía no se trata de no tener miedo, se trata de tener miedo, y aún así, elegir actuar. Se trata de saber que el silencio es más peligroso que el conflicto. Se trata de entender que su dignidad no es negociable, sin importar quién intente quitársela. Tengo 68 años. 4 años atrás, pensé que mi vida había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para rugir. Nunca es demasiado tarde para importar. Esta ha sido mi historia. La historia de cómo una nuera codiciosa pensó que podía destruir a una anciana y en su lugar desató a una leona que cambió el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Que mi historia les dé el coraje para escribir la suya propia. Con amor y esperanza inquebrantable, Elena Martín es la mujer que se negó a ser silenciada, la abuela que se convirtió en guerrera, la víctima que se transformó en voz. Y esto, mis queridos, es solo el comienzo.